Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 20 de octubre de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, comenzamos como siempre por Estados Unidos, aunque me imagino que si a ustedes lo que más les interesa saber ahora es sobre Argentina, seguramente irán a directamente a la parte del video que habla sobre Argentina. Desde ya les digo que ya está todo dicho, mucho más no voy a poder decir sobre Argentina, así que desde ya se los anticipo porque la verdad que diga lo que diga, ya está, ya mucho no podemos hacer porque ya están los mercados cerrados. Así que bueno, me voy a concentrar primeramente en Estados Unidos, donde estamos teniendo una situación, a ver, yo no diría preocupante, pero bueno, o sea, a ver, no es lo que por ahí yo hubiera pensado inicialmente. O sea, fíjense que si vamos a la parte más técnica, digamos, más estructural del movimiento, esto sigue siendo una típica corrección de mercado. Saben que las correcciones de mercado son movimientos, las correcciones menores son movimientos entre el 0 y el 10% de baja desde el último máximo, no importa si fue el máximo histórico, puede ser un máximo parcial como puede ser este acá. Duran más o menos entre 1 y 3 meses, ya estamos llegando por ahí a los 3 meses. Y en este momento, hasta ahora, si tomo acá el último máximo, puedo ver que todavía no llegamos con el cierre de hoy, que podríamos decir que hoy es el mínimo de la corrección, con lo cual no podemos decir ahora que esta corrección ya terminó, porque hoy marcó un nuevo mínimo. Fíjense que por ahora estamos en un 8,13% de baja, con lo cual esto sigue siendo una corrección menor, pero ya estamos llegando a los 3 meses, así que por supuesto, puede seguir siendo una corrección, pero ya acá empezamos a ver, bueno, qué ha pasado. O sea, generalmente cuando pasan estas cosas y la corrección sigue siendo una corrección y la verdad que todavía no vemos nada que sea un mercado bajista, lo que por ahí está pasando es que, bueno, sigue siendo una corrección. O sea, ya saben que para que haya un mercado bajista tiene que haber un deterioro significativo de los fundamentos macroeconómicos de la economía, en este caso de Estados Unidos, que obviamente afecte a las variables que determinan el valor de las empresas y que por lo tanto afecte las valuaciones, y eso por supuesto se traslada a las cotizaciones. Obviamente que se traslada antes a las cotizaciones porque el mercado siempre se adelanta. Entonces obviamente, y volvemos a lo mismo, siempre cuando hablamos de las valuaciones de las compañías decimos, bueno, la evaluación de la compañía, como sabemos, depende de muchos factores, pero ya a esta altura lo he repetido tantas veces que espero que ya se sepan de memoria que el valor de una compañía depende principalmente de 3 factores: la variación de los ingresos, el rendimiento sobre el capital invertido, aunque a veces, como para simplificar un poco y para no hacerlo tan técnico, decimos los márgenes de rentabilidad, aunque en realidad es el rendimiento sobre el capital invertido, y por último el costo de capital. O sea, si yo logro entender, a ver, por qué estas tres variables fundamentales para el valor de una compañía se están deteriorando o van a deteriorarse mucho en el futuro, puedo anticiparme tal vez a lo que podría ser la reanudación del mercado bajista, porque ya sabemos que como no hubo todavía récord histórico, técnicamente, o sea, podríamos decir, bueno, este es un nuevo mercado alcista, eso es lo que yo sostengo. Pero claro, si de repente esto se derrumba y tenemos un mínimo por debajo del de octubre del año pasado, que vuelvo a repetir que sería muy raro que eso pase, pues ya hace un año que venimos con esta suba, pero en el caso de que eso suceda, esto entonces ya sería como un prolongadísimo rally, que nunca pasó en la historia, sería la primera vez en la historia, que haya un prolongadísimo rally de un año dentro del mercado bajista. Como lo ven, yo me estoy sorprendiendo al mismo tiempo que lo digo, porque pienso, la verdad que sería rarísimo, o sea, que esto en realidad haya sido un rally de un año y de repente el mercado bajista que arrancó en enero 2022 todavía está vigente. La verdad que me cuesta creerlo, porque me cuesta creer que se vaya a producir un deterioro de los fundamentos como lo que pasó el año pasado. Entonces, si por el contrario miro también esto y digo, bueno, a ver, ¿va a entrar en recesión Estados Unidos como para que se deteriore las variables macroeconómicas y que eso le pegue negativamente a los ingresos, que como acabo de decir es una variable importantísima en el valor de una compañía? Y la verdad que no. Después, el tema del costo de capital. Creo justamente que esta baja grande que vimos en estos últimos 3 días responde principalmente a este factor, al costo de capital,
Y obviamente cuando hablamos de costo de capital, principalmente estamos hablando de la tasa de interés. Porque, por supuesto, si miramos acá en el gráfico de esta página web, que se las recomiendo mucho, es USTreasuryYieldCurve.com. En esta página web nos permiten además comparar la curva actual con curvas anteriores. Y acá lo que vemos es justamente, si yo comparo contra exactamente el viernes de la semana pasada, vemos esto, vemos que por supuesto las tasas cortas no se movieron porque no cambió la expectativa con respecto a lo que hará la Fed durante los próximos 6 meses a un año, aunque a un año, ven que a un año ya está bajando. Con lo cual, acá lo que puedo decir es que el mercado considera que durante los próximos 6 meses la tasa de la Fed permanecerá igual, pero ya cuando ya vamos a 6 meses ya empezamos a ver un poquito de baja y cuando vemos a un año ya vemos más baja, con lo cual ya empezamos a ver una expectativa. Esto, por supuesto, vuelvo a recordarlo, no es predictivo, es descriptivo. Esto me está describiendo la expectativa actual del mercado que puede cambiar. El lunes sale a hablar Powell y dice, me parece que exageramos, vamos a bajar la tasa de interés en noviembre y esto cae todo, o sea, y esto se reconfigura todo, porque esto es principalmente descriptivo, por lo menos la parte corta de la curva. Yo podría dividir ahí la curva en dos partes. Yo podría decir, bueno, de un año a 3 meses o a un mes, o sea, de un año para abajo, digamos, yendo a las tasas más cortas, yo podría decir que esa parte de la curva está casi exclusivamente controlada por la Reserva Federal. Porque como la Reserva Federal maneja la tasa overnight, maneja la tasa bien de corto plazo, estas tasas, lo que me están describiendo, la tasa de entre un mes a un año, yo puedo decir que me están describiendo lo que el mercado considera que hará la Fed con la tasa de interés overnight durante estos periodos, durante los próximos meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, como vemos acá, ¿no? Entonces, obviamente que, claro, como estas tasas dependen tanto de la Fed, es política, o sea, estas tasas se van a mover en base a cómo vaya cambiando la expectativa del mercado con respecto a la Reserva Federal. Y acá lo que vemos es que el mercado está creyendo en este momento que la Reserva Federal, por lo menos por 6 meses, va a mantener las tasas de interés tal como están. O sea, y repito, esto es lo que cree el mercado en este momento. El lunes puede cambiar porque es política, depende de lo que vaya a decir Powell o algún otro digamos, jerarca importante de la Reserva Federal. Ya yéndonos a 2 años en adelante, principalmente cuando ya estamos viendo 10 años, 20 y 30 años, aunque el 20 años la verdad que no hay mucho volumen ahí, así que sería principalmente 10 y 30 años, ahí ya podríamos decir que estas tasas sí que las fija el mercado. Y entonces acá las tasas, ya los factores que entran a jugar para ver por qué las tasas se mueven, aumentan o descienden, son principalmente la inflación. Es principalmente la inflación que o sea, son 2 componentes. Yo me acuerdo que en el último informe de hace 2 semanas yo hablé un poco de esto, pero hoy lo retomo porque volvieron otra vez a hacer las tasas protagonistas, porque fíjense que en apenas una semana subió bastante, o sea, considerando que esta es el mercado más operado del mundo, o sea, el mercado de los bonos del tesoro es el más profundo del mundo y sabemos que las valuaciones de las empresas se fijan en base a la tasa a 10 años y que por supuesto las tasas de los otros países, sobre todo Europa y Japón, están mirando por supuesto las tasas de Estados Unidos porque hay mucho inversor extranjero que por supuesto mira, sabiendo que es la tasa libre de riesgo, a ver si le conviene invertir en bonos domésticos propios de su país o de Estados Unidos. De hecho, se comentó mucho durante las últimas semanas el tema de los japoneses, porque vieron que el Banco Central de Japón había puesto un tope a la suba de las tasas de interés, entonces había habido como un exceso de demanda. Ya sabemos que los japoneses ahorran mucho y entonces había habido como una gran demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos de japoneses que no estaban conformes con que su propio Banco Central pusiera un tope que encima estaba por debajo de la inflación a las tasas de interés, entonces estaban como demandando tasa en otro lado, en Europa, en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos. Así que ahora que el Banco Central de Japón ha dejado subir más las tasas de interés y está entregando con los bonos domésticos japoneses una tasa más alta, entonces obviamente esas personas que confían mucho en su Banco Central, obviamente que están como regresando, vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos para posicionarse en bonos del Tesoro de su propio país. Obviamente, como siempre les comento, es imposible poder decir
esta suba de la tasa de interés se debió a esto puntual y no a otra cosa, o principalmente a esto. O sea, lo que sí sabemos, como les venía comentando, es que las tasas largas, sobre todo las tasas a 10 y a 30 años, se fijan principalmente por dos factores: por la expectativa de inflación promedio anual que el mercado considera que habrá durante esos periodos, o sea, 10 años y 30 años, con lo cual ya estamos hablando de imposible, o sea, imposible saber cuál va a ser la inflación promedio anual de Estados Unidos durante los próximos 10 años. Aunque aún así, si ustedes miran las tasas en el 2011, por ejemplo, las tasas de los bonos del Tesoro, y miran lo que fue la década, bueno, bastante bien, o sea, bastante bien fueron representando los bonos del Tesoro la inflación que hubo, porque además, vuelvo a repetir, a esa inflación esperada, que está metida dentro de la tasa del bono a 10 años, hay que sumarle un componente adicional, que ese sí es imposible de predecir, que es el tema de la oferta y la demanda, o sea, la preferencia de los inversores estadounidenses a consumir o a ahorrar. Y cuando digo ahorrar, digo por supuesto ahorrar e invertir en algo, y los bonos del Tesoro son como la estrella en cuanto al ahorro, porque son libres de riesgo, entonces son como un instrumento de los que siempre está, ¿no? En algún portafolio. En algún portafolio, por ejemplo, para un retiro, como hacen los estadounidenses cuando van ahorrando para el retiro, por supuesto que los bonos del Tesoro en mayor o menor medida siempre están. Entonces, si de repente empieza a haber una mayor preferencia por el ahorro, y es imposible, por supuesto, saber cuáles son las variables que van a determinar que los estadounidenses en su conjunto, porque acá estamos hablando en el conjunto, no en el agregado, cuáles van a ser las variables que van a determinar que los estadounidenses deciden ahorrar más o ahorrar menos, bueno, imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que de repente, si en la sociedad por alguna razón los estadounidenses deciden ahorrar más, va a haber una mayor demanda de bonos del Tesoro, y si la oferta no aumenta en la misma proporción, lo que va a pasar es que las tasas van a caer porque va a haber una mayor demanda. Y por el contrario, si hay una mayor preferencia por el consumo en detrimento del ahorro, bueno, los estadounidenses en todo caso venderán sus bonos del Tesoro o no demandarán tantos bonos del Tesoro, y por lo tanto el gobierno estadounidense, para seducir a los inversores para que ahorren, o para que decidan ahorrar, o para que decidan comprar los bonos del Tesoro, va a tener que seducirlos con más tasa, por lo tanto la tasa va a subir. Obviamente, de vuelta, es imposible saber qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Saber qué es lo que está pasando, pero lo que podemos decir, creo yo, que determinar justamente si los estadounidenses han decidido ahorrar más, ahorrar menos, es muy difícil. Por lo tanto, lo único que podemos ver es a ver qué está pasando con las expectativas de inflación. Y lo que podemos decir, por lo menos, es que, obviamente, como se imaginarán, esta semana salió a hablar Powell, y nuevamente, como el tipo en 2021 ninguneó la inflación, y la inflación era del 5%, y los tipos seguían diciendo que no importaba porque era temporal, que pronto volvería al 2%, y no pasó. Ahora está del otro lado, ahora la inflación está cercana al 3%, la tasa, como podemos ver, está en el 5% de corto plazo, y está casi llegando al 5%, que hace muchísimo. De hecho, esta semana, el jueves, cerró, o sea, no cerró, pero tocó el 5%. En un momento la tasa del bono a 10 años, temporalmente el jueves tocó el 5%, eso era algo que hacía décadas que no sucedía. Con lo cual, imagínense cómo afecta eso al sentimiento inversor, o sea, que tocó el 5% después de décadas. Obviamente que eso ocurrió también porque obviamente habló Powell y dijo, obviamente que ahora él se pone en el equipo de los paranoicos, en el equipo de los de las personas que están sumamente precavidas, de las personas con una gran mesura, con mucha cautela, o sea, tremendamente preocupados por la inflación, cuando en 2021 la ninguneaba. Entonces ahora está en el otro equipo, está en el bando contrario, diciendo que de ninguna manera hay que creer que esto ya terminó, de ninguna manera, por más que la inflación está en el 3%, eso quiere decir que se hizo un buen trabajo, pero de ninguna manera quiere decir que el trabajo está terminado, con lo cual la Reserva Federal va a mantener las tasas altas y que la gente se acostumbre a que las tasas van a ser altas por mucho tiempo, porque hasta no asegurarnos que la inflación sí se va a mantener baja durante mucho tiempo, y para eso va a tener que pasar un tiempo para confirmar que efectivamente bajó la inflación. Hasta que eso no pase y que nosotros nos recontra aseguremos de que efectivamente la inflación ya bajó por debajo del 3%, no va a haber baja de tasa. Claro, imagínate que
el presidente del Banco Central te dice eso, y ya sabemos que a pesar de que los tipos no pegan una y cambian de opinión todo el tiempo, la gente les cree en Estados Unidos. Y bueno, o sea, ahí tenés la repercusión en el mercado. Y obviamente que eso afecta a la cotización de las acciones. Entonces el mercado se pone, por supuesto, en expectativa más conservadora. Y obviamente que digamos que puede ser que haya una mayor preferencia también, o sea, cuando uno tiene liquidez, en este caso, obviamente que puede haber una mayor preferencia por bonos del tesoro, porque están pagando casi un 5%. Imagínense un bono a 10 años que te asegura, porque los bonos del tesoro no son libres de riesgo de reinversión o de cotización, pero sí son libres de riesgo de default. Imagínense un bono del tesoro a 10 años que te está pagando aproximadamente un 5% promedio anual. O sea, no es que te está pagando, te está rindiendo casi aproximadamente un 5% de rendimiento anual en dólares, o sea, durante los próximos 10 años. Es una tasa bastante atractiva, sobre todo para inversores más conservadores, así que se entiende obviamente que puede estar aumentando o esté aumentando la preferencia por invertir en renta fija, en bonos del tesoro, y no tanto en acciones. Bueno, y ya que lo mencioné, me interesa comentar un poquito más el tema este de los bonos del tesoro con respecto a los riesgos, porque por ahí es verdad que no se habla demasiado del tema de los riesgos que uno asume cuando compra bonos, incluso cuando son bonos del tesoro, y es exactamente lo que provocó la quiebra del Silicon Valley Bank. Porque, por ejemplo, si yo me voy, por ejemplo, BlackRock tiene varios ETFs de bonos del tesoro de corto, mediano y largo plazo, y la cotización de esos ETF obviamente muestra la cotización del portafolio de bonos. Entonces, obviamente que eso te paga cupones todo el tiempo, porque todos los meses van venciendo cupones, van pagando cupones, con lo cual es un excelente instrumento si uno quiere ir recibiendo renta, ir comprando los cupones de los bonos del tesoro. Pero mucho cuidado, o sea, ir comprando los ETFs para recibir los bonos del tesoro, pero mucho cuidado con el tema de en qué tasas invierte, o sea, en qué contextos de tasas invierten, porque también está el tema del costo oportunidad, porque si uno ve que las tasas están muy bajas y uno sabe que la cotización se mueve de manera inversa a las tasas, entonces si uno estaba en 2020 y las tasas estaban muy bajas, quiere decir que las cotizaciones de los bonos estaban muy altas, y si uno sabía, y eso con saber un poquito de finanzas uno se da cuenta que tasas tan bajas, sobre todo en un contexto donde se había impreso, se había emitido tanto dinero, no iban a aguantar. Uno veía que ahí había un potencial de suba de tasas importante, que bueno, después efectivamente se dio, y que eso iba a tirar abajo las cotizaciones de los bonos. Y obviamente si vos tenés bonos individuales, no hay ningún problema, porque de última los dejás vencer y ya está. O sea, te compraste un bono a 10 años, o a 5 años, o a 2 años, con una tasa del 1,5%. Que vos lo compraste cuando estaba rindiendo una tasa del 1,5%. Imagínate que ahora te compraste un bono, como te digo, te compraste un bono a 2 años. Por ejemplo, o sea, estabas en 2021, no sé, vamos a suponer diciembre de 2021, te compraste un bono que vence en 2 años, vence en diciembre de 2023, o sea que ya te estás cerca de vencer. Entonces vos lo compraste a ese bono con una tasa que en aquel momento, podría calcularla acá, pero para no hacer tan largo el video, voy a tratar de recordar que las tasas de los bonos largos, o sea, de 2, 5, 10 años, estaban más o menos en el 1,5%, más o menos. Estoy seguro que estaban todas por debajo del 2%. Entonces vos suponete que te compraste un bono del tesoro a 2 años, que vence en diciembre de 2023, lo compraste con una tasa del 1%, 1,5 vamos a suponer, más o menos, 1,5%. Claro, ¿qué pasó? Hoy por hoy la tasa del bono a 2 años está arriba del 5%. ¿Qué quiere decir? Que ese bono te tuvo que haber caído mucho de cotización. Los cupones, por supuesto, 2 veces al año te los fue pagando, pero tuvo que haberte caído mucho de cotización. Ahora, claro, ¿cuál es el tema? A vos eso no te preocupa, porque vos no jugás con el riesgo de reinversión o no jugás con el riesgo de cotización, porque vos vas a finish. Entonces, si vos vas a finish, y eso es lo que yo les cuento un poco a los clientes de Carey que vienen a comprar obligaciones negociables, que las obligaciones negociables es verdad que están caras en este momento, pero bueno, tengo al inversor ahí que tiene el dinero, que no quiere hacer dólar MEP, que quiere una renta. Bueno, o sea, yo le explico que
este título es un título muy seguro, pero que vos tenés que ir o a finish o tratar por lo menos de ir más a un año, porque si vas a menos de un año vas a asumir un riesgo de cotización que puede ocurrir en la obligación negociable si es que de repente gana algún presidente o presidenta más pro mercado, que eventualmente el año que viene logra abrir los cepos y liberar un poco los controles de capitales, y el dinero que está invertido en obligaciones negociables puede salir. O sea, cuando liberen, por ejemplo, las transferencias internacionales, puede salir a ir a invertirse en Estados Unidos, por ejemplo, y por lo tanto las obligaciones negociables pueden caer de precio el año que viene cuando se normalice un poco todo el tema de los movimientos de capital. Entonces yo se lo aclaro a los clientes porque es un riesgo que asumimos porque uno está comprando y nos damos cuenta, si un bono del Tesoro de Brasil te rinde 11% anual en dólares y Brasil tiene 300 mil millones de dólares en sus reservas, con lo cual no hay problema, no hay riesgo de que ese bono se pague porque el dinero para pagarlo está, y yo tengo, al mismo tiempo que tengo un bono del Tesoro de Brasil a 10 años que me rinde el 11%, tengo una obligación negociable de Telecom o de Mastelone a 3 años más o menos, 4 años, que me rinde 8, claramente hay algo raro, ¿no? O sea, hay algo que yo digo, acá hay algo que está desarbitrado. Bueno, lo que está desarbitrado es la cantidad de cepos que hay en Argentina y la cantidad de pesos que hay dando vueltas, que hacen que la gente no tenga muchas alternativas, entonces va a los pocos instrumentos que por lo menos lo dolarizan o le pagan una renta para también evitar hacer dólar MEP, porque hay mucha gente que no puede hacer dólar MEP por todas las restricciones que hay. Entonces existe un exceso de demanda de esos bonos. Entonces yo, ¿qué les tengo que explicar a los clientes? Digo, mirá, este riesgo existe. Si vos vas a finish, no hay ningún problema, porque si vos vas hasta el rendimiento, hasta la amortización final o hasta la maturity, no hay ningún problema, porque vos vas a ir cobrando los cupones y este 8,5-9% de rentabilidad lo vas a tener. Si a vos te sirve esta rentabilidad, no hay ningún problema, porque la vas a tener, porque no hay riesgo de default con este tipo de bonos corporativos, porque encima los bonos los giran desde el exterior, digamos, es un título muy seguro. Ahora, si vos no vas a finish, entonces asumís el riesgo de cotización, entonces ahí estás asumiendo un riesgo importante. Entonces a una persona, por ejemplo, hoy que compra obligaciones negociables en Argentina, yo tengo que advertirle como asesor financiero, tengo que advertirle de ese riesgo y decirle, mirá, si vas a invertir a menos de un año y pensás vender esta obligación negociable antes de octubre del año que viene, yo te recomendaría más vale no comprarlo. De última, hacer dólar MEP, y si no podés hacer dólar MEP, vemos qué podés hacer, pero estás asumiendo un riesgo de cotización importante con una obligación negociable hoy, por lo que puede llegar a pasar el año que viene. Entonces, volvemos al mismo ejemplo de antes, ¿no? Una persona que compra un bono del Tesoro diciembre de 2021 para vencimiento diciembre de 2022. Esa persona ha visto que ese bono cayó mucho. Pero claro, como la persona va a finish, no le preocupa, porque de última lo deja vencer y ya sabemos que a medida que nos vamos acercando a la madurez del bono, al vencimiento del bono, la cotización del bono converge a su valor técnico o a su valor residual y no hay ningún problema. Ahora, claro, cuando vos compras un ETF de bonos del Tesoro, es una cartera continua donde el administrador va reinvirtiendo y a vos te van pagando los cupones, pero se van reinvirtiendo los bonos a medida que van venciendo. Entonces es como algo continuo. Entonces ahí sí estás asumiendo un riesgo de cotización que lo tenés que tener en cuenta, porque a pesar de que se diga que los bonos del Tesoro son libres de riesgo de default, pero no de riesgo de cotización. Y a veces menospreciamos demasiado, porque de hecho, si me voy al ETF de bonos del Tesoro, por ejemplo, el TLT o el TLH, me parece que era, exactamente, el TLH es el ETF de bonos del Tesoro de 10 y 20 años de BlackRock. Lo que vemos es esto, o sea, fíjense lo que ha pasado con la cotización, o sea, este ETF, la cotización que vendría a ser el portafolio valorizado de bonos del Tesoro, fíjense lo que ha pasado desde el máximo de 2021. Obviamente, ven cómo fue subiendo porque las tasas iban cayendo, y vemos lo que pasó acá desde 2021, desde 2020, cuando fue el mínimo, o sea, en plena pandemia, cuando los bonos del Tesoro tenían tasas bajísimas. Fíjense esto es riesgo de cotización. O sea, de vuelta, ¿no? Cuando digo voy a poner bonos del Tesoro en mi portafolio, cuidado, o sea, si voy a comprar un ETF de bonos del Tesoro,
por ahí sería conveniente hacerlo ahora, que las tasas están tan altas, y no hacerlo cuando las tasas estén en un 2% o por debajo del 3%. Más vale que si voy a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos y voy a invertir con tasas abajo del 2%, más vale en ese caso me compro un bono puntual. Pienso yo, un bono a 2 años, un bono a 3 años, un bono a 5 años, lo pienso yo, para de esa manera que si de repente el contexto de tasa de interés que yo estoy vislumbrando no se da, no importa, porque voy a Finish, cobro los cupones, el día del vencimiento me pagan el residual y listo, y veo que después qué hago con ese dinero. Porque acá, fíjense, ¿se acuerdan lo que fue la crisis financiera del 2008? Bueno, miren lo que ha caído este portafolio de bonos. O sea, después decimos los bonos son libres de riesgo. Sí, son libres de riesgo de default. Pero si yo compro un ETF, que es un portafolio continuo, mucho cuidado, porque la crisis financiera del 2008, el Standard & Poor's llegó a caer, creo que como un 50%. El año pasado vieron que el Standard & Poor's llegó a caer 18%, el Nasdaq llegó a caer un 30% y después se recuperó. Fíjense cómo estamos en el tema de bonos del tesoro. Así que tengamos en cuenta este tipo de cosas, porque a veces creemos que hay cosas que son libres de riesgo, pero el riesgo que estamos contemplando no es tal vez el riesgo que eventualmente vamos a terminar asumiendo, y el día que asumamos un riesgo como por ejemplo nos puede pasar lo que Silicon Valley Bank. O sea, Silicon Valley Bank, bueno, apareció la Reserva Federal y le dijo, bueno, no te preocupes, dame los bonos que vos tenés, vos no lo podés aguantar hasta el vencimiento, pero yo sí, así que dame los bonos que vos tenés, le dijo la Reserva Federal. Bueno, el Silicon Valley Bank porque quebró, pero los otros bancos que tenían problemas similares, la Reserva Federal le dijo, bueno, mira, tenés bonos que te han caído tanto de cotización por lo que han subido las tasas de interés que yo subí, o sea que es culpa mía, habrá dicho la Reserva Federal. Bueno, no te preocupes, dámelo, yo te los pago a valor nominal, así vos ya tenés la liquidez suficiente y yo no tengo problema porque yo soy el que emite los dólares, así que yo lo puedo mantener el tiempo que sea necesario, yo los dejo que venzan y una vez que vencen no los renuevo. Entonces me pareció importante entonces hacer esta nota al pie de página, esta observación, para que tengamos en cuenta también cuando armamos nuestro portafolio, sobre todo cuando vamos al tema de renta fija, que decimos siempre, obviamente que es una inversión de muy bajo riesgo, e incluso en bonos del Tesoro o en bonos de Alemania, en bonos de Japón, decimos, son bonos libres de riesgo, sí, pero son bonos libres de riesgo de default. El tema riesgo de cotización y el tema riesgo de reinversión, que son más o menos parecidos, porque el riesgo de reinversión es a qué tasa, a qué cotización voy a reinvertir yo los cupones del bono cuando me paguen los cupones, si es que los pienso reinvertir, y el riesgo de cotización es lo que estuvimos viendo, cómo se va a mover la cotización del bono en base a qué le pase la tasa. Ese riesgo es muy importante que yo lo tenga en cuenta si es que voy a comprar, por ejemplo, un ETF, o cuando voy a comprar un bono también puede ser, porque yo tengo que estar pensando qué va a pasar con las tasas de interés. Por ejemplo, ahora que las tasas de interés son muy altas, pensemos eso. ¿Qué probabilidades hay de que las tasas de los bonos del Tesoro bajen durante el año que viene? Para mí son muy altas. Con lo cual, con altas probabilidades, me conviene comprar bonos largos ahora, o sea, bonos a 10 años, por ejemplo, si es que estoy con cuenta en Estados Unidos, porque como se mueve de manera inversa, yo sé que más o menos, o sea, si la tasa, más o menos estoy haciendo como un cálculo muy a ojo, si la tasa se mueve 1% para abajo, el bono del Tesoro a 10 años se va a mover más o menos la duration para arriba, que la duration puede llegar a ser más de 5, con lo cual estamos hablando que por cada 1% que baje la tasa del bono a 10 años, la cotización puede llegar a subir más de 5% en dólares, con lo cual es sumamente interesante. Pero bueno, me estoy desviando demasiado del tema, pero me importa mucho para que siempre que invirtamos tengamos muy en cuenta eso, porque volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, de que cuando yo invierto, mi portafolio de inversión tiene que reflejar perfectamente mi horizonte temporal, mi tolerancia al riesgo y mi rentabilidad pretendida. Y muchas veces nuestra tolerancia al riesgo tiene metidos riesgos ocultos de los cuales no somos conscientes. Y esos riesgos ocultos son los que después nos provocan estar atrapados en instrumentos de los cuales no queremos salir, porque de repente hubo un riesgo que no tuvimos en cuenta, que aconteció, nos hizo caer el valor de nuestro portafolio y nos parece que no estaría correcto salir en ese momento, y bueno, y terminamos aguantando y pasándola mal durante un contexto
que podríamos haber previsto, pero bueno, como no lo tuvimos en cuenta o el analista no lo tuvo en cuenta, se le pasó, lo asumimos sin saberlo y ahora que aconteció hay que aguantarlo y tolerarlo de alguna manera. Dicho esto, entonces, seguramente, a ver, quiero explicar entonces algo que seguramente por ahí muchos estén preguntando con respecto a si esta baja, o sea, este nuevo mínimo que ha hecho el Standard & Poor's, o sea, las acciones de Estados Unidos a nivel agregado, con respecto a la corrección que venimos llevando desde finales de julio y principios de agosto, dado esto, o sea, muchos pueden preguntarse a ver si esto no tiene que ver, o sea, justo ahora se renueva este mínimo, si no tiene que ver justamente con el conflicto que está habiendo entre Israel y Palestina o Israel y Hamás. A ver si no será esto, o sea, como digamos en una repetición, en algo parecido a lo que ocurrió el año pasado, ya que la invasión de Rusia a Ucrania fue uno de los componentes que propició el mercado bajista del año pasado. ¿No será este también justamente el factor que estaba faltando para entonces propiciar que tal vez esta corrección ya se prolongue un poco más y capaz que se convierta ya en un nuevo brazo bajista? Y la respuesta es que, a ver, por ahora no. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a comentar de que justamente para que un conflicto armado en una región del mundo se convierta en un componente que propicie un mercado bajista en las acciones de Estados Unidos, por ejemplo, vuelvo a lo de siempre. O sea, ese conflicto tendría que afectar variables internacionales de tal manera que eso, de manera transitiva, termine pegándole a los ingresos de las compañías, los rendimientos sobre el capital invertido o el costo de capital. Y la escala de este conflicto por ahora implica que no es así. O sea, a ver, el año pasado, ¿por qué podríamos decir que el año pasado el conflicto de Rusia con Ucrania afectó y pudo ser uno de los propiciadores del mercado bajista? Bueno, a ver, primero obviamente yo aclaro que, en mi opinión, la principal causa del mercado bajista del año pasado fue, por supuesto, la inflación, y debería decir que en realidad fue la respuesta de la Reserva Federal a la inflación persistente, que fue subir las tasas de interés más rápido que nunca en la historia. Entonces eso obviamente no solo que provocó un deterioro en las valuaciones de las compañías por el aumento tan rápido que tuvo el costo de capital, y convengamos que veníamos de contextos de tasas de interés muy bajas. Entonces calcúlenle que hacía 12 años más o menos, o 11 años, que las empresas se habían acostumbrado, y sobre todo estamos hablando de empresas chicas, porque las grandes, o sea, las tecnológicas dentro de todo se autofinancian, o sea, tienen muy poca deuda, no tienen nada de deuda, o sea que lo que les afectó a las tecnológicas pudo haber sido más sentimiento que otra cosa. Pero obviamente que el hecho de que subieran tanto y tan rápido las tasas de interés en un contexto donde hacía 10 años que las empresas se habían acostumbrado a tasas bajas, claramente no estaban los planes de muchísimos CEOs, de muchísimos gerentes de finanzas, y eso por supuesto le pegó negativamente a toda la estructura de financiamiento o los planes de financiamiento de muchas compañías, y por lo tanto muchas compañías tal vez se vieron imposibilitadas de financiar sus expansiones o financiar sus operaciones, y eso por supuesto que no solo repercutió negativamente en la evaluación, porque me aumentó el denominador, o sea, me aumentó el costo promedio del capital con el que yo descuento los flujos de fondos, sino que también me afectó los flujos de fondos, porque provocó que muchas empresas tal vez no consiguieran financiamiento para expandirse, o tal vez, aunque pudieran conseguir financiamiento, muchos CEOs, muchos gerentes de compañías prefirieron no hacerlo por la incertidumbre del contexto. Entonces dijeron, no, más vale juguemos a ser conservadores, más vale juguemos a mantener lo que tenemos, porque no está el horno para bollos, o sea, no está el contexto para salir a tomar riesgo. Entonces, obviamente que eso termina repercutiendo también en los ingresos de la compañía y obviamente que también en los rendimientos sobre el capital, porque encima te aumenta el petróleo. Entonces ahí es donde yo agrego también el tema de Rusia. O sea, yo creo que Rusia
invadiendo Ucrania fue algo secundario que obviamente que afectó y que por supuesto afectó temporalmente, porque la suba del petróleo fue temporal, afectó un par de meses y hoy por hoy ya el petróleo está otra vez abajo y nadie lo ve de vuelta arriba de los $100, pero obviamente que te pega en un balance, mínimo en un balance pegó. Y eso por supuesto afectó y volvemos otra vez a que todo eso afecta el sentimiento, afecta la preferencia de los estadounidenses por ahorrar, por consumir, por invertir, y eso te termina pegando por supuesto en la demanda que hay por acciones y te termina pegando por supuesto, como dicen muchos analistas, en los múltiplos, y acá metemos otra vez el tema de los price earnings, que a mí no me interesan, pero que la gran mayoría de la gente los mira. Entonces, los múltiplos que la gente está dispuesta a pagar por las compañías. Entonces, en un contexto como el año pasado, donde te empeoraba el costo de capital y el petróleo encima te subía los costos, con los cuales te bajaba los márgenes, y muchos empresarios, muchos CEOs decidían no expandirse, no invertir, porque concluían que el contexto estaba demasiado incierto como para tomar riesgo. Bueno, todo eso generó todo un cóctel que repercutió, por supuesto, negativamente en los balances de las compañías y en las valuaciones de las compañías. Hoy la situación es muy diferente. O sea, si yo tengo que mirar históricamente, conflictos que se dieron y que fueron incluso tal vez más grandes que lo de la guerra de Ucrania, pero que se dieron en un contexto en el cual en Estados Unidos no había la inflación que había, o sea, el año pasado. Por lo tanto, no estaba el contexto de un conflicto geopolítico que tal vez hacía subir los precios del petróleo, pero no estaba acompañado por la Reserva Federal subiendo las tasas de interés como nunca y con un mundo que venía acostumbrado a crecimiento económico, a pocas noticias, a poca incertidumbre, y de repente aparece el COVID, la humanidad se recupera del COVID y de repente otra vez mucha incertidumbre. Cuando me voy al pasado y miro contextos donde hubo conflictos geopolíticos, pero no había tal vez, por lo menos en relación a la economía de Estados Unidos, cuando hubo conflictos geopolíticos, pero que no había dudas con respecto a la economía de Estados Unidos y más que nada con respecto a la política monetaria de la Reserva Federal, y justamente tampoco estaba el mercado tal vez en un contexto de suba agresiva de tasa de interés como lo estaba el año pasado, vemos que históricamente no ha habido mercados bajistas que fueron el resultado de conflictos geopolíticos. Por eso yo les digo, el año pasado, el mercado bajista que tuvimos el año pasado no se debió a la guerra de Rusia invadiendo Ucrania. Eso fue un componente que agregó volatilidad, agregó incertidumbre y propició tal vez un mercado bajista más profundo del que podríamos haber tenido si solo hubiéramos tenido las tasas de interés y Rusia no invadió Ucrania. Pero bueno, no fue la causa principal. O sea, la causa principal fue la Reserva Federal subiendo las tasas de interés, que afectó, por supuesto, al costo de capital, pero afectó más que nada las preferencias de los agentes por invertir, por expandirse, y generó, y encima provocó más incertidumbre en un contexto que ya de por sí venía incierto, porque no es que la inflación era fuerte solo en Estados Unidos, sino que era fuerte en todo el mundo, sobre todo en todo el mundo desarrollado. Ahora bien, yo miro, por ejemplo, comportamiento del Standard & Poor's en la guerra de los 6 días. Vemos acá el Standard & Poor's, vemos acá en chiquitito, ahí ensombreadito acá, la guerra de los 6 días, vemos que el Standard & Poor's venía subiendo, venía haciendo como una toma de ganancia, viene la guerra de los 6 días y no deberíamos tomar que la guerra de los 6 días fue buena para los mercados financieros, sino simplemente que el mercado venía subiendo, venía como lo vemos siempre, en su forma de serrucho, subiendo y bajando, había hecho una toma de ganancia y bueno, y subió justo durante la guerra de los 6 días, no quiere decir que la guerra de los 6 días provocó la suba. En todo caso, después siguió subiendo, porque la tendencia venía así. Entonces vemos acá un conflicto que involucró directamente a Israel, la guerra de los 6 días, y que no provocó mercado bajista en Estados Unidos. Acá lo mismo, la operación Tormenta del Desierto en 1990. Vemos también, acá tal vez podríamos decir que hubo algo, porque vemos que el mercado venía medio lateral y de repente tenemos acá sombreada la operación Tormenta del Desierto de Estados Unidos en Medio Oriente, y vemos que el mercado sube y después siguió subiendo, o sea que tampoco fue causa de mercado bajista, ni siquiera de correcciones. Acá vemos la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003. Recuerden que Estados Unidos venía de un mercado bajista larguísimo desde marzo del 2000 por la burbuja de las .com hasta más o menos septiembre del 2002 por la quiebra de Enron, por la promulgación de varias leyes
las leyes SOX, que ya las hemos visto en estos informes, que provocaron un aumento muy grande, no sé si muy grande, pero sí significativo en cuanto a la regulación de las empresas cotizadas en bolsa para evitar que vuelva a ocurrir otra Enron. Entonces ahí hubo una legislación que afectó directamente al mercado y que prolongó un mercado bajista que de otras maneras hubiera terminado antes. Así que el mercado venía recuperándose de un mercado bajista y más o menos en marzo del 2003 arranca la invasión a Irak de Estados Unidos. Vemos acá también sombreado y vemos que no afectó en absoluto negativamente a los mercados. Y por último vemos acá en 2006 el conflicto de Israel contra Hezbollah, también lo mismo, en 2006 acá vemos sombreado cuando ocurrió ese conflicto y vemos que tampoco el mercado venía bastante lateral, termina el conflicto y después el mercado sigue. Con lo cual, repito, o sea, decir que esto pasó por el conflicto que está habiendo ahora entre Israel y Hamás es desconocer la historia, o sea, no debe haber pasado por eso. Yo lo que creo es que esto responde principalmente a que el mercado asume que la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés altas durante por lo menos 6 meses más, como veíamos acá en la curva de tasas, y ve todavía el mercado que la Reserva Federal no tira ni una buena, o sea, en ningún momento, o sea, está muy persistente, o sea, muy obstinado, o sea, todo Powell y toda la Reserva Federal en que las tasas se van a mantener altas porque tenemos que controlar la inflación, y el mercado parece que obviamente que le cree, con lo cual está aceptando que estas tasas altas van a durar por lo menos 6 meses más. Así que cuando va hablando Powell y va reforzando que a esto todavía le queda mucho tiempo por delante, bueno, el mercado como que se va poniendo cada vez más digamos, más resistente al apetito por el riesgo. O sea, es como que el apetito por el riesgo, o sea, y por pagar valuaciones bajas, porque realmente, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora encima? Lo que está pasando es que está saliendo la temporada de balances. Ya vieron que durante estos días empezaron a salir los primeros balances. Por ejemplo, uno que salió fue el de Tesla, que es verdad que vino mal, o sea, vino peor de lo esperado, pero si ustedes miran la conference call, que encima de la conference call también tuvo sus problemas, Elon Musk dio bastante información. O sea, a ver, las conference calls son interesantes si uno sigue a una compañía para ver qué tanto saben los gerentes de la compañía de la industria, de lo que está pasando, y más que nada de evaluación de empresas, porque tenemos gerentes a veces que no entienden qué es lo que miran los accionistas, y ellos están en su mundo y los accionistas están en otro mundo. Y en el caso de Elon Musk, el tipo sabe muy bien qué es lo que está esperando el mercado, qué es lo que opina el mercado y qué decirle al mercado. Entonces, si ustedes buscan la transcripción, ustedes saben que eso siempre se transcribe. O sea, en este caso no está en la página de ellos. Yo ya he mostrado en videos anteriores los transcripts de las conference call de Tesla y no están en la página de ellos, o sea, deberían estar. Pero bueno, ahora gracias a inteligencia artificial, gracias a los software, directamente muchos se toman el trabajo de agarrar el audio de la conference call y pasarle por un programita que lo transcribe, y después lo pueden buscar, pueden poner Tesla Earnings Call Transcript y ahí lo van a encontrar, esa página web que te lo muestran de manera gratuita, y acá lo podés ver. Y les digo, si ustedes se toman el trabajo de leer, por ejemplo, estas conference call de Tesla, y les interesa aprender a invertir, la verdad que se aprende, o sea, se aprende porque el tipo sabe hablarle a los inversores, pero aún así vemos que Tesla la pasó muy mal. Para mí es una empresa que está baratísima, pero que obviamente que la está pasando mal, y vuelvo a decirles lo que sugiero siempre en los informes: cuando ustedes vean sangre en alguna acción, cuando ustedes vean que el mercado se ensaña con alguna compañía, y aclaración importante, esa compañía tiene fuertes ventajas competitivas y está en una industria que se está expandiendo, vayan a mirar ahí. O sea, y el gran ejemplo, el mejor ejemplo fue el año pasado con Meta, porque ese fue justamente un ejemplo de libro, literalmente un ejemplo de libro, que vos veas un castigo ensañado pero agresivo hacia una compañía que uno decía: a ver, Meta es la dueña de Facebook, es la dueña de Instagram, es la dueña de WhatsApp, es la dueña de, WhatsApp Messenger, que viene adherido, pero aún así se usa mucho.
digamos, está Zuckerberg invirtiendo y, o sea, y otra cosa, o sea, se la criticó mucho por el metaverso, pero si uno leía los transcripts de las conference call, ahí muchas veces los gerentes recalcaron y enfatizaron que la mayor parte de la inversión que se estaba haciendo en la compañía, del gasto en capital que se estaba haciendo en la compañía, no se estaba haciendo la parte del metaverso, sino la familia de aplicaciones para competir principalmente con TikTok. Porque lo que se estaba haciendo es reforzar los reels de Instagram para tratar de mejorar los algoritmos para poder competir un poco con la parte de microvideos, o sea, la parte de videos cortos. O sea, claro, lo que pasa es que estaba en las transcripts, o sea, y uno tiene que como que, bueno, dedicarle mucho tiempo, y la verdad que a veces es complicado, o sea, porque esa información, o sea, uno dice, che, para entender una compañía tengo que ver los balances de la compañía, tengo que estudiar la compañía, tengo que seguir las noticias que pueden aparecer en la compañía, de la compañía en los medios, tengo que mirarme las transcripts de las conference call donde están los gerentes ahí. Bueno, dentro de todo vos podías haberte metido en un transcript como este, por ejemplo, meterle F3 o control F para buscar palabras clave y ahí buscar un poco capital expenditure o metaverse, o sea, palabras clave donde vos decís, bueno, a ver, por ejemplo, acá yo podría buscar a ver qué dice Elon Musk sobre el Cybertruck. Entonces podría hacer control F y busco Cybertruck y veo de todo lo que Elon Musk esté diciendo acerca del Cybertruck, a ver qué va a pasar, cuándo va a llegar, a ver si le está resultando más caro, más barato, a ver qué piensa él de si esto va a ser rentable, si no va a ser rentable. O puedo buscar directamente, puedo meterle un F3 y buscar cash flow, por ejemplo. Y busco cash flow, veo todas las veces que Elon Musk haya dicho cash flow, a ver qué dijo exactamente con respecto a eso. Eso lo puedo hacer. Y claro, en Meta se ve que, bueno, estaban todos tan ensañados con la compañía que, bueno, vamos a aprovechar para verla. Vamos a aprovechar para ver qué es lo que ha pasado con esta compañía. Vemos acá que está en 308, llegó bastante, llegó a 320 y pico. Y vemos esto, ¿no? Vemos que más o menos el año pasado, vemos que estábamos más o menos por acá. Vemos acá más o menos, por aquí. Y vemos esto, ¿no? Vemos cómo el mercado se ensañaba, y vuelvo a repetir lo mismo, se ensañaba con una compañía con productos con los cuales era muy difícil de competir, que tenía ventajas competitivas muy importantes, con miles de millones de usuarios diarios, o sea, que seguía ganando dinero, que seguía teniendo márgenes de rentabilidad muy alta, y el mercado seguía viendo esto. Yo creo que la gota que rebalsó el vaso fue un momento donde, desgraciadamente, los voy a deschavar en un video. Total, no pasa nada, pues ya pasó. Pero este blog de este, no sé si es un fondo de inversión o creo que es un fondo de inversión español, me parece, que se llama Acción Inversiones, que pueden buscarlo en accioninversiones.com. Fíjense, el 19 de octubre, hace prácticamente un año, escribían esto en su blog explicando un poco sus inversiones y decían, así no, Zach, al menos no con nuestro dinero, y estaban comentando que invirtieron en abril de 2018 en Meta, bueno, que decían que no estaban perdiendo dinero, pero que más o menos estaban perdiendo dinero. Entonces ve que dice, hoy estamos hablando de que esto lo escriben hace prácticamente un año. Hoy comunicamos públicamente que el pasado 1 de agosto de 2022 tomamos la decisión de vender todas nuestras acciones de la compañía a un precio muy similar al de nuestra entrada hace 4 años. Bueno, y explica todo, por supuesto, cuáles son las razones. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, empezaba a ver, bueno, fíjense, todo lo que escribieron para justificar justamente que estaban desinvirtiendo. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, uno dice, bueno, a ver, o sea, esta empresa decía, por ejemplo, que había empezado a vender todo más o menos por acá, por agosto, más o menos, decía, bueno, fíjense lo que pasó con la cotización de la compañía. Esta gente dice que empezó a vender acá, principios de agosto, decidió vender, bueno, más o menos la compañía ya se ha recuperado 93% desde que ellos han vendido. Obviamente, acá eran unos campeones, eran unos genios, mirá qué bien que la hicimos, mirá qué bien que nos salió. El tema es que vuelvo a repetir la gran importancia del Excel, de agarrar y hacer la evaluación. O sea, yo tengo la evaluación hecha de Meta, desgraciadamente no se dio para ponerla en estos videos porque tuve que hablar de otras cosas y ya saben que una evaluación me lleva tiempo explicarla, pero tengo hecha la evaluación de Meta. Para mí, por debajo de $400 la empresa sigue estando subvaluada. El tema es que ya no la publiqué porque ahora se publica el balance nuevo, o sea que ya voy a publicar algo que está viejo, pero más o menos me da que por abajo de $400 la empresa está subvaluada, todavía Meta. Y bueno, cuando veo este tipo de cosas,
uno dice, acá, bueno, toda la gente se está ensañando con una compañía muy buena, con excelentes ventajas competitivas, que no tiene deuda, que está bien gestionada, que los gerentes entienden la industria, que de vuelta vos mirabas las conference calls y te decían, estamos invirtiendo muchísimo, pero la gran cantidad, o sea, la mayor parte de la inversión va a la familia de aplicaciones, no al metaverso. Eso es algo minoritario en nuestra inversión, es algo que queremos desarrollar, pero mucho más para adelante. Entonces uno veía un ensañamiento, entonces uno dice, acá hay sangre, acá estoy viendo al mercado ensañándose, acá puede haber valor. Lo mismo puede estar pasando, obviamente, en menor escala con Tesla, porque ya sabemos que a Tesla también la agarraron el año pasado y también la tumbaron porque no lo quisieron a Elon Musk. Bien, todo lo que pasó también fue un ensañamiento enorme, principalmente con Elon Musk, por el tema de haber comprado Twitter y haber dado tanta importancia a Twitter. Vemos que después Tesla se recupera, vemos ahora acá cayendo. Yo creo que hay bastante valor latente en Tesla, pero que el mercado se está ensañando con ella, y ya sabemos que cuando el mercado se ensaña con una acción no suele ser algo que arranca un día y termina el día siguiente, suele durar un tiempo, así que atento ahí porque ahí puede haber valor latente. Obviamente que no me crean a mí, o sea, no inviertan porque yo recomiende algo ni porque yo hable de algo. Hagan su propio trabajo. Ustedes tienen la evaluación de Tesla en informes anteriores con el Excel. Se pueden bajar el Excel y adaptar su evaluación para ver qué es lo que está pasando. Si ustedes ven que hay valor. O sea, yo lo que creo, para ir redondeando la parte de Estados Unidos, es que la temporada de balance podría ser el episodio final de esta corrección de mercado. Puede ser que tal vez el balance de Tesla no, pero haya otros balances que vengan mejor de lo esperado, y eso ayude a que cambie un poco el humor del mercado. Puede ser que no, puede ser que el mercado se termine de desangrar, digamos, ya con las tasas de interés tan altas. Imagínense que con las tasas de interés tan altas, los balances de las compañías van a tener que ser muy buenos para poder reflejar con el mercado, porque el mercado con tasa de interés tan alta, el mercado se pone muy exigente con las compañías. Y eso juega a nuestro favor, porque volvemos a lo que decía antes. Si yo miro de aquí a 12 meses, ¿qué creo yo que va a pasar? ¿Que las tasas van a seguir como están ahora o van a estar más bajas? Yo creo que es muy probable que estén más bajas. Y si el mercado se ensaña con las compañías porque no les gustan los balances en este momento y las hace caer como está haciendo caer a Tesla, ahí hay oportunidades muy interesantes, que si uno es capaz de aprovechar e ir en contra de la corriente, uno dice, bueno, si yo supusiera que las tasas de interés van a seguir subiendo, eso es otra cosa, pero no creo que eso pase. Creo que las tasas de interés van a ir bajando, con lo cual creo que el mercado hoy, con las tasas que está, con la foto de hoy, obviamente el mercado va a estar muy exigente con las compañías, porque el mercado te dice, yo gano 5% por invertir en un bono 10 años libre de riesgo. O sea, ¿qué me das vos, Apple, Microsoft, Meta, o sea, cualquier compañía, no sé, ExxonMobil, o sea, Caterpillar, cualquier compañía, para que yo me justifique invertir en vos? O sea, porque me tenés que dar un muy buen rendimiento, porque mirá lo que me está dando el bono del tesoro. Entonces el mercado se pone muy exigente. Y si se pone muy exigente, es bastante probable que tomen mal un balance, y que un balance que no viene tan bien como es esperado, pero que no refleja que se estén deteriorando los fundamentos de la compañía, puede ser que ese balance, a pesar de eso, sea mal tomado y que la compañía sea excesivamente castigada, y eso te dé oportunidad a entrar en una muy buena compañía con muy buenos fundamentos, con muy buenas ventajas competitivas y con muy buenas perspectivas porque está en una buena industria, entrar ahí a una evaluación bastante baja. Entonces creo que el mercado puede ser que durante esta temporada de balance dé muy buenas oportunidades mientras se produce la última parte de esta corrección de mercado. Porque la verdad es que para que esto sea el reinicio del mercado bajista, volvemos a lo mismo. Tiene que haber un deterioro muy importante de ingresos de las compañías, rendimiento sobre el capital invertido y costo de capital. Y aumento del costo de capital, no sé, o sea, a ver, la tasa de 10 años, ¿qué tendría que subir del 5 e irse al 6? La verdad que no sé, no la veo, o sea, no veo la tasa de interés de 10 años yéndose al 6% porque la inflación no está diciendo eso. Porque puede ser que la Reserva Federal hable y hable y hable, pero en última instancia la tasa de 10 años tiene que reflejar la inflación esperada. Y por más que hable y hable, si pasan los meses y la inflación sigue estable y sigue bajando, bueno, evidentemente en algún momento habrá personas que digan, me parece que la inflación va a seguir bajando, con lo cual un 5% de tasa me parece muy buena. Si yo creo que la inflación va a seguir subiendo o va a retomar la senda alcista, como los bonos del tesoro van a tener que compensarme por esa inflación, es probable que la tasa a 10 años siga subiendo. Pero para eso la inflación
la inflación núcleo sobre todo tiene que reiniciar su senda alcista, y eso va a motivar que tal vez las tasas a 10 años sigan subiendo, o sea, o por lo menos se vayan al 5,5-6%. Si eso no pasa, en algún momento el mercado como que se va a tener que convencer de que estas tasas son muy buenas y que te compensan enormemente por la inflación, con lo cual eso es oportunidad de compra, y va a empezar a haber más demanda por bonos del tesoro a 10 años, con lo cual a mayor demanda el precio sube y la tasa baja. Y por lo tanto las tasas de interés deberían empezar a bajar cuando esa expectativa del mercado cambie. Por ahora parece que el mercado le sigue creyendo a la Fed. Vamos a ver cómo siguen dando los datos de inflación. En algún momento eso va a tener que cambiar. Entonces, mientras tanto, bueno, vamos a tener este contexto de duda, de incertidumbre, pero les vuelvo a repetir. Si yo no veo que la tasa a 10 años tenga mucho margen para seguir subiendo, no veo entonces mucho margen para que el costo de capital de las empresas siga subiendo. Y si creo que no va a venir una recesión en Estados Unidos, que por lo menos el conflicto en Ucrania ya está estancado y que el conflicto de Israel no va a provocar una suba del petróleo como provocó la guerra de Ucrania, porque ya vimos que no lo ha logrado, no lo ha hecho en el pasado. Por lo tanto, no creo que vayan a aumentar mucho los costos de las compañías, por lo tanto no van a bajar mucho las rentabilidades sobre el capital invertido de las compañías. Y si creo que no va a haber inflación y creo que no va a cambiar mucho la expectativa del consumidor estadounidense, creo que los ingresos de las compañías tal vez no sean una maravilla, pero tampoco vayan a ser malos. Y bueno, entonces creo que tengo más chances de que el futuro sea mucho mejor a lo que está hoy descontado en los precios, y que por lo tanto esto en Estados Unidos, esto que estamos viviendo y que posiblemente veamos durante las próximas semanas de temporada de balance, sea una gran oportunidad de compra que nos estén dando las acciones. Así que ojalá, espero que así sea, ese es mi escenario base. Así que bueno, dicho esto, entonces vamos a hablar ahora un poquito sobre Argentina. Vamos a ver entonces, vamos a ver un poquito el Merval, o sea, más que nada para tener ahí el índice. Bueno, vemos esto, ¿no? O sea, el Merval ahí manteniéndose en dólares, más o menos en los valores promedios que veíamos. Vimos últimamente un castigo muy grande a muchas empresas argentinas. Vimos también a Texar y a Aluar subiendo en dólares muchísimo. Podría ser algo de cobertura. Ya saben que las acciones argentinas en una hiperinflación fueron cobertura, o sea, cuando uno se retrotrae a lo que pasó en el 89. Y uno puede decir que, bueno, o sea, a ver, si llega a ganar masa y las chances de hiperinflación, la verdad que se vuelven más significativas. La verdad que les digo, yo lo que he visto esta semana con los clientes me sorprendió muchísimo. Muchísimo, todos los clientes queriendo cubrirse, mucha gente que se le vencía el plazo fijo y que no lo quería renovar, o sea, que se quería cubrir, o sea, y les vuelvo a repetir, compraban obligaciones negociables. Yo obviamente les aclaraba esto que les comenté recién, tema de riesgo de reinversión, de que tenés que como mínimo 6 meses, de ser posible 1 año, por lo caras que están las obligaciones negociables, por esta enorme demanda que están teniendo. Y bueno, lo que estaba viendo es eso, un deseo enorme, dólar MEP, CDRs, o sea, cobertura, tratar de cubrirse por la enorme incertidumbre que puede haber. Fíjense incluso que si nos vamos acá a la página de bonistas.com, lo que vemos es que, bueno, me sigue sorprendiendo muchísimo el AL30 en 28% de paridad, es increíble. O sea, vuelvo a repetirles, o sea, en los contextos de las peores reestructuraciones de Argentina, los bonos valieron más que esto, o sea, se entregó $34 por cada 100 nominales en la peor reestructuración de Argentina, y fíjense ahora el AL30 cotizando incluso bastante por debajo de lo que fue la peor reestructuración de Argentina, con lo cual me muestra un poco el poco interés que hay, sobre todo en inversores extranjeros, en aprovechar los rendimientos potenciales que pueden tener los activos argentinos. O sea, no hay interés. O sea, el mercado con Macri se quemó mucho, o sea, se defraudó muchísimo. Con Macri el mercado quiso creer que efectivamente venía un cambio. Se defraudó muchísimo. Macri ganó con muy poco porcentaje. Comenzó a gobernar para la gente que no lo había votado, en vez de gobernar para la gente que lo votó. Esa gente que lo había votado le dio margen, incluso permitiéndole ganar las elecciones de medio término. Y en 2018, con la imposición, con la puesta en ejercicio del impuesto de rentas financieras, el mercado dijo basta, y ahí se vino toda la debacle. Y como ustedes saben, Argentina tiene un sistema presidencialista, no tenemos un sistema como el europeo de democracias parlamentarias. Con lo cual, en Argentina, bueno, con Macri, con Cristina pasó lo mismo. O sea, en Argentina se da este fenómeno de que, como tenemos repúblicas
y los poderes están bien separados, no tanto como por ejemplo en España y en Italia, donde el presidente o el primer ministro es también miembro del Parlamento. O sea, en Argentina, en Francia, en Estados Unidos eso no ocurre. Entonces, claro, los poderes están bien separados y el presidente tiene que quedarse ahí hasta el final de su mandato. Y en Argentina, si uno mira el último mandato de Cristina, el mandato de Macri y el mandato de Alberto, tenemos 3 mandatos consecutivos donde el presidente se queda sin apoyo político a mitad de su mandato. En el caso de Macri fue un poco después, porque el pueblo le dio apoyo a Macri en la mitad de su mandato y después se lo sacó en 2018. Y bueno, quedamos ahí con gobernantes que languidecen, con gobiernos que languidecen, que no tienen ningún apoyo político para hacer ningún cambio significativo y que lo único que tratan de hacer es poder llegar lo más posible al cambio de gobierno sin que nada explote y dejarle la bomba al que sigue para ver que el que sigue pueda, con el caudal político que le da el apoyo popular y el apoyo que puede tener en el Congreso, tratar de hacer los cambios que el anterior no pudo hacer porque no tenía ningún apoyo. En Argentina estamos como pasando por esto reiteradamente, ¿no? O sea, presidentes que si tuviéramos si hubiéramos tenido democracias parlamentarias, seguramente Alberto se hubiera ido inmediatamente después de las elecciones y de última hubiera venido Massa como presidente. Ahora estamos teniendo lo que puede ser una democracia parlamentaria encubierta, porque el presidente sigue siendo Alberto, pero todo el mundo sabe que no estaba gobernando él. Entonces Argentina tiene estos problemas donde estamos en contextos donde la política provoca que la economía languidezca durante 2 años y de repente con la expectativa de un cambio de gobierno vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si como dice la canción nos volvemos a ilusionar, ¿no? Y ahora, bueno, ahora justamente estamos en un contexto de extrema incertidumbre porque, bueno, Massa es candidato a presidente, no es por ahora el que tiene las mayores chances de ganar. Con lo cual tenemos, o sea, los escenarios más probables serían, el más probable es Milei ganando, Massa entrando a balotaje y después en un balotaje todas las encuestas lo dan ganador a Milei por amplio margen. Vamos a ver si eso efectivamente se cumple. Después la otra alternativa es Milei ganador en primera vuelta. Por ahora muy poquitas encuestas están dando eso, pero también es una probabilidad. En ese caso vamos a tener a partir del 23 de octubre, vamos a tener un mes y medio donde esto puede llegar a ser tierra de nadie, porque Massa no sé si renunciará, pero no tendrá ningún incentivo a dejarle las cosas ordenadas. E imagínense que si el 23 de octubre hay una devaluación del tipo de cambio oficial, fíjense que si me miro en este momento el TB24, miro acá, el TB24 está cotizando a menos 37% de TIR, o sea que está asumiendo que el 23 de octubre puede llegar a venirse una devaluación del oficial a 4.47, 4.50 más o menos. O sea, si eso llega a pasar, imagínense cómo puede acelerarse la inflación. Entonces, Massa tiene perfectamente los incentivos para que si llega a ganar Milei en primera vuelta, devaluar al día siguiente, por ejemplo a 4.50, como más o menos está descontando en este momento el mercado. La inflación perfectamente podría llegar a diciembre arriba del 20%, con lo cual obviamente Milei la va a tener mucho más difícil y encima a menos de un mes del cambio de gobierno, el 9 de enero, tiene que pagar los cupones de los bonos soberanos y sabemos bien que esa plata no está, con lo cual la incertidumbre es muy alta, entonces yo puedo entender las valuaciones de los bonos cuando miro acá los bonos soberanos, puedo entender esto, puedo entender que el mercado no se ilusione porque Milei sigue siendo una persona que cuando uno lo escucha parece que tiene todo bastante bien estructurado, bastante bien organizado, pero obviamente está la incertidumbre de cuánto va a poder hacer, si efectivamente va a poder hacer más o menos todo lo que dice, qué apoyo va a tener en el gobierno, qué apoyo va a tener de los sindicalistas, etcétera, etcétera. Entonces entiendo que el mercado está en actitud de esperar y ver. Con Macri, como dijimos, el mercado quiso creer. Ahora quiere ver para creer. Ahora los inversores están afuera, sobre todo cuando digo inversores me refiero a Estados Unidos, están afuera esperando a ver qué es lo que puede pasar porque están tan bajas las valuaciones, están tan bajos los bonos que incluso comprando la semana que viene van a estar comprando a buenas valuaciones. Así que ahora la verdad es que estamos en un contexto extremadamente binario.
por donde lo mire, los bonos están baratos, incluso en el peor escenario posible, que sea una victoria de Massa y una potencial reestructuración de bonos. Incluso en ese caso, como yo les decía, en la peor reestructuración se entregaron $34 por cada 100 nominales, y que si yo lo ajusto en realidad por el cupón PBI, en realidad son $45 por cada 100 nominales. Ahora tengo a la L30 cotizando a 28,23 cada 100 nominales, con lo cual incluso ganando masa y reestructurando estos bonos, puedo decir que si uno tiene paciencia estaría ganando dinero. Y aún así el mercado no quiere activos argentinos. Las valuaciones de las compañías también. Miro las valuaciones de las compañías, me meto puntualmente en bancos o incluso en energéticas y vemos valuaciones por el piso. Y a las acciones argentinas, por supuesto, le afectan las mismas variables que hablábamos en Estados Unidos. Ingresos, rendimiento sobre el capital invertido y costo de capital. Y si asumimos, como lo escuchamos a Milei, que los compromisos se van a pagar, él va a generar superávit fiscal, va a intentar obviamente eliminar todos los cepos, o sea, recuperar el crecimiento económico. Si asumimos ese escenario, que parece en este momento demasiado bueno para ser verdad, pero bueno, esperemos, ojalá que por el bien de todos se vaya a dar algo de eso por lo menos. Eso repercutiría muy favorablemente en las valuaciones de las compañías y en la caída del riesgo país, con lo cual cae el costo de capital de las empresas argentinas, pero además sube mucho la cotización de los bonos. Con lo cual, ojalá que durante estas semanas las acciones argentinas y los bonos argentinos nos hayan dado una gran oportunidad para entrar y que se dé el escenario más propicio para las valuaciones de las acciones y los bonos argentinos. Ahora ya está todo dicho, ya no hay nada que podemos hacer, solamente esperar los resultados. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. El escenario más probable, por lo menos nos dice que tenemos muchas expectativas para esperar favorablemente que acciones y bonos argentinos durante los próximos 12 meses nos den enormes y muy interesantes rendimientos. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que va a pasar. Ya está. Ahora vamos a ver qué pasa la semana que viene. Por lo pronto puedo decir que si se llega a dar, Bullrich no es el escenario que Bullrich se meta en el balotaje. Si se mete Milei con Bullrich sería también excelentísimo para los mercados, porque ambos candidatos son de derecha. Una podrá ser de centro derecha, Milei más de extrema derecha, pero en ambos casos son mucho más amigables con los mercados de lo que hay ahora. Y la gente parece estar demandando más esto, así que bueno, puede ser que a partir de la semana que viene las acciones y los bonos argentinos empiecen a transitar un nuevo camino, un camino de mucha recuperación y de muchas ganancias para aquellas personas que decidieron asumir el riesgo y aguantarse la volatilidad. O sea como sea, vamos a ver mucha volatilidad durante el próximo mes y medio seguramente, porque sea que Milei gane en primera vuelta, sea que gane en segunda vuelta, o sea que gane Patricia en segunda vuelta, lo que sea, vamos a tener un periodo donde si Massa pierde las elecciones no va a tener ningún incentivo, ya sean 2 semanas o un mes y medio, dependiendo de si es en primera o en segunda vuelta. Si Massa pierde, no va a tener ningún incentivo de dejarle las cosas ordenadas al que venga, y eso va a provocar muchísima volatilidad. Así que cuidado ahí, obviamente, o sea, atento a lo que puede pasar ahí, o sea, porque si hemos comprado con las expectativas de un cambio de gobierno que pueda favorecer los fundamentos de las empresas, aguantémonos la volatilidad, porque esto no es gratis. O sea, el rendimiento puede ser enorme, arriba del 100% en dólares durante los próximos 12 meses, porque nos aguantamos esta volatilidad, porque estamos dispuestos a asumir este riesgo, esta volatilidad, porque sabemos que las acciones y los bonos argentinos valen mucho más de lo que valen ahora en un gobierno más girado hacia la derecha. Pero hay que aguantarse la volatilidad y no sabemos ni cuándo arranca, ni cuándo termina, ni qué intensidad puede llegar a tener. Lo que sí sabemos es que, analizando los fundamentos de las compañías, las variables que les comentaba hace un rato, sabemos que si esas variables mejoran, las valuaciones de las acciones argentinas van a mejorar mucho. Incluso el tema del dólar, como yo les mostraba en informes anteriores, si miramos, o sea, si asumimos que, pensemos el dólar de 4 pesos de Duhalde, donde el país tenía o estaba yendo a una senda de superávit fiscal y superávit comercial. En ese contexto, el dólar de 4 pesos era carísimo, era muy alto. Pero en la hiperinflación de Alfonsín, el dólar llegó a 2.000, o sea, a precios de hoy. Entonces, este dólar de hoy es caro si asumimos que Milei o Bullrich van a ganar las elecciones y eventualmente, a pesar de todo lo que pueda pasar durante el próximo mes y medio, nos espera una senda de baja de la inflación y de recuperación de la actividad económica.
pero es barato si asumimos que puede llegar a haber una hiperinflación, porque en la hiperinflación de Alfonsín, el dólar de aquel momento es equivalente a 2.000 pesos de hoy, con lo cual este dólar seguiría siendo barato. Pero en el contexto dual de 2002, el país con superávit fiscal y comercial, por lo menos en este caso asumiríamos una senda yendo a ese escenario, ese dólar de 4 es equivalente a 700 de hoy, con lo cual el dólar de hoy sería un dólar alto. Pero obviamente la gente no está pensando en estas cosas. La gente, por lo menos lo que yo he visto en estas últimas semanas, la gente lo único que estaba pensando era en cubrirse. Era en tratar de pasar las elecciones de la manera más cubierta posible. En todo caso se perderá de ganar, en todo caso se habrá comprado dólares un poco altos, en todo caso se habrá comprado obligaciones negociables con un contado con liqui alto, pero vuelvo siempre a lo mismo. Yo como asesor financiero tengo que velar por las necesidades de los clientes y el portafolio del cliente tiene que reflejar su tolerancia al riesgo, su horizonte de inversión y sus expectativas de rentabilidad. Y durante las últimas 2 semanas las expectativas de rentabilidad que he visto en los clientes fue: no quiero perder, no quiero que me licúen, no quiero que los pesos que acabo de sacar de un plazo fijo terminen licuados por una mega devaluación que se pueda llegar a venir durante el próximo mes y medio. Así que respondiendo a eso es que justamente por lo menos sugería, o sea, por lo menos con muchos clientes me pasó de, bueno, si tu horizonte de inversión son 3-4 meses, hace dólar MEP y quédate ahí a esperar a ver que se aclare un poco el panorama. Si tu horizonte de inversión son más de 6 meses, de ser posible un año, compra obligaciones negociables para entonces dolarizarte y que además te paguen una renta, asumiendo por supuesto el riesgo que pueda haber de reinversión o de cotización si es que eventualmente el año que viene los cepos se liberan y las obligaciones negociables bajan. Y si tu horizonte temporal es mayor a un año, bueno, aprovechando lo que vimos hace un rato de Estados Unidos, la mejor recomendación es sedarse. Y vuelvo a repetir lo mismo, cuanto más lejos en el tiempo está tu horizonte de inversión, más sentido tiene que el sesgo de tu portafolio vaya mucho a CDRs, porque a largo plazo es lo que termina dando el mayor rendimiento ajustado por riesgo. Pero vuelvo a repetir, si el cliente quiere dormir tranquilo y no quiere ver un 2022 en las acciones de Estados Unidos como lo que pasamos, bueno, listo, no se le compra CDR porque el cliente no lo tolera. Porque más allá de lo que yo pueda recomendarle al cliente o lo que pueda tener sentido para mí, puede que para el cliente no tenga sentido. Y si no tiene sentido para el cliente, listo, no se puede hacer, porque el cliente tiene que sentirse cómodo con su portafolio. Entonces, y esto lo digo más que nada para que ustedes a su vez se hagan esa misma autoevaluación a la hora de armar un portafolio de inversión y autoanalizarse, porque eso es lo más importante. Porque lo más importante es que el portafolio refleje nuestro riesgo y nuestras expectativas y nuestro horizonte temporal. De esa manera vamos a poder tener un portafolio que nos permita pasar tranquilos estos momentos de tanta volatilidad y tanta incertidumbre a las que nos tiene acostumbrados nuestro querido país. Así que bueno, veremos a ver qué pasa la semana que viene. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar. Chao.